confirman si vamos a la entrevista, porque vamos a tener una entrevista con un analista jurídico también, de gran prestigio. Me refiero al doctor Eduardo Franco Loor, docente de la Universidad de Guayaquil también, con quien vamos a conversar, que jurídicamente podamos tener la película más clara. A ver, dele paso, póngamelo en pantalla al doctor Franco. ¿Me escucha, doctor Franco? Buenos días, confírmeme si me escucha, por favor. Lo escucho muy bien lo escucho. Qué bien, me alegro, doctor, un abrazo a la distancia. Entiendo, usted está en la ciudad de Guayaquil. Doctor, lo ocurrido jurídicamente en la capital de los ecuatorianos, exactamente en la Embajada de México, ¿cómo lo podemos catalogar cuando a nivel de distintas naciones se dice que el Ecuador violentó el derecho internacional? Usted, como analista jurídico y político, nos puede dar su versión, por favor. Vea, el acto arbitrario, inconstitucional, ilegal, inhumano y salvaje de la incursión por la fuerza en un asalto a mansalva y totalmente contrario al ordenamiento normativo de la sociedad internacional, ocurrido por la fuerza pública del Ecuador el día viernes 5 de abril a la Embajada de México en Quito, es un acto de barbarie contrario justamente al principio de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. En la Convención de Viena del año de Relaciones Diplomáticas de 1961 se establece de manera categórica en el artículo 22 que los locales de las misiones diplomáticas y consulares son inviolables. ¿Qué quiere decir esto? Que son sagradas, que no pueden ser allanadas, atacadas, violentadas. Y eso ha hecho el Ecuador. Vea usted, ni siquiera en las dictaduras militares del siglo pasado, cuando cayó Allende en la dictadura de Pinochet, ha dicho justamente en estos días el gobierno mexicano, la Embajada de México en Santiago recibió más de 700 personas perseguidos políticos que se refugiaron y pidieron asilo. Y Pinochet y sus gorilas militares que mataron a más de 3.000 chilenos en Santiago a raíz del golpe militar, Pinochet respetó la embajada. Igual la dictadura de los generales Videla, la dictadura de Argentina de la década del 70 del siglo pasado, también respetaron. No ha habido un Estado que haya aplaudido la decisión absurda, antijurídica y sin sentido y demencial, la llamo yo, que haya aprobado esta inviolabilidad del sagrada justamente de la Embajada mexicana en Quito. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo malsano y de odio de secuestrar, para nosotros un secuestro por razones políticas, a Jorge Glass. Aduciendo, ¿qué ha dicho el gobierno? Aduciendo que se iba a fugar, una cosa absurda. ¿Cómo puede ser, cómo se va a fugar un asilado, a una persona que ese mismo día había recibido justamente el derecho humano y le habían otorgado México el asilo político? ¿De conformidad a qué? De conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático, que aquí lo tengo, que dice que corresponde, en el artículo 4, corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Porque si bien el artículo 3 dice que no es lícito conceder asilo a personas que han sido sentenciados, salvo, esa es la parte que no le ponen del artículo 3, dice, le estoy leyendo aquí, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Y México, después de un estudio minucioso, después de un estudio profundo de toda la documentación, tanto la presentada por la defensa de Jorge Glass como la presentada por el gobierno nacional a través de la Fiscalía de la Corte Nacional de Justicia, el gobierno de México se dio cuenta que esto era una persecución política. Y mire usted, el día de ayer, cuando en el aeropuerto de México, la
secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller Alicia Bárcena, la canciller de México, recibió justamente a la delegación mexicana que llegaba de Quito a México, dijo claramente que para México todavía Jorge Glass es un asilado político. Y por eso justamente hay la reclamación. El día miércoles se reúnen en Washington el Consejo de Seguridad justamente de la OEA. Doctor, en base a eso, a la reunión que va a tener el Consejo de la OEA en derecho, ¿hay situaciones subsanables en este lamentable caso? Yo estoy de acuerdo, en calidad de abogado, de que el señor Glass todavía tiene el asilo político, por mucho que lo tengan detenido en la cárcel de La Roca. Vea, aquí lo que va a ocurrir, ojalá que sea el miércoles, aquí lo que va a ocurrir, o en su momento, porque también la canciller dijo que hoy día lunes iban a presentar ante la Comisión Internacional de Justicia la queja respectiva pidiendo la reparación del caso. Si México considera todavía a Jorge Glass como asilado político, porque él fue sacado a la fuerza, un secuestro arbitrario, pudiera ser que los jueces internacionales o en su defecto el Ecuador el miércoles en Washington devuelva a Jorge Glass a la embajada y pidiendo perdón y disculpas, porque usted ve, no hay, todos los países de América, Estados Unidos ha dicho, ha reprobado la decisión de violar la embajada de México en Quito. Milei, que es un gobierno de Argentina de derecha, que no es del socialismo siglo XXI, también ha reprobado. Chile, no hay un país en América. España, la Unión Europea, Estados Unidos, que el gobierno de Noboa es súper aliado de los Estados Unidos. Aquí estuvo la general Richardson, ¿ya? Y justamente, vea, es que este es un asunto que incluso viola la norma constitucional. ¿Es grave para el Ecuador lo acontecido, doctor Franco? Vea, es sumamente grave. ¿Por qué? Porque si usted revisa la ley habla del Código Orgánico Integral Penal en el artículo 481 y 482. Hablan de la orden de allanamiento y los procedimientos que tienen que haber para ello. Y tiene que, dice el artículo 482, numeral 4, para allanar una misión diplomática o consular o la residencia de los miembros de las respectivas misiones, el juzgador se dirigirá con copia al Ministerio de Relaciones Exteriores y obviamente en caso de negativa del agente diplomático o consular, el allanamiento no podrá realizarse. No lo hicieron, la tramitología no la cumplieron. Es que ni siquiera se puede decir que hubo un allanamiento judicial, porque hay allanamientos. Por ejemplo, un criminal se mete en una embajada, entonces viene, la ley dice que tiene que haber la presencia del fiscal. Aquí no estuvo la fiscal. La fiscalía manda la documentación jurídica de la orden a la embajada, y el jefe de misión de la embajada o el embajador tiene que autorizar el ingreso. Estamos perdiendo, doctor, el Estado de Derecho. ¿Se está perdiendo el Estado de Derecho en el Ecuador? Totalmente, hemos actuado salvajemente. De aquí en adelante, mire, el Ecuador, la imagen del Ecuador en todo el mundo. Por eso que Estados Unidos también incluso respaldó a México. ¿Por qué? Porque el año 79 en Teherán, en Irán, hubo una incursión en la embajada norteamericana en Teherán. Y Estados Unidos se opuso a esta decisión, y por eso es que las misiones, hay allanamientos judiciales, pero en este caso no ha ocurrido. Aquí no estuvo la fiscalía, no hubo una orden de allanamiento, La ley lo dice, puede haber una orden de allanamiento, pero en caso de que el jefe de misión de la embajada o del consulado diga que no se hace, y se está, dice la ley, en el artículo 482, numeral 4, se estaría de acuerdo con los convenios internacionales. ¿Podrían haber sanciones económicas para el país, doctor Franco Lor? A mí me da mucha lástima y mucha pena cómo ha quedado el Ecuador. El Ecuador va a ser condenado con una tristeza inmensa, porque yo soy jurista. Mire, ahora a nivel mundial hemos pasado a la historia de los derechos de los tratados, cuando los estudiantes secundarios o los estudiantes universitarios de derecho o de diplomacia le van a decir, ustedes tienen que respetar, de acuerdo con la Convención de Viena, las misiones diplomáticas son inviolables.
No pueden hacer lo que hizo el año 2024 en Ecuador, un país salvaje que está en América del Sur. Hemos quedado como lo peor de lo peor. No hay, distinguido amigo Leonardo Zavala, un solo Estado que se haya pronunciado a favor de la tesis que ha hecho, la decisión que ha hecho el gobierno. Yo no sé con qué cara la ministra de Relaciones Exteriores y su delegación van a presentarse el día miércoles ante el Consejo de Seguridad de la OEA. Están convocados. Inexperiencia, tal vez, inexperiencia de un gobierno joven, señor Lobor, por lo acontecido cuando el día de ayer salió a circular un documento que también era suscrito por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en donde se prohibían los vuelos y después se hizo una especie de corrección y se negó de que se había emitido el documento. Vea usted es un periodista inteligente, la gente se da cuenta la falta de seriedad y de responsabilidad. Si las personas y los quienes están administrando el gobierno del Ecuador son inexpertos o muy jóvenes, para eso están los asesores, para eso están en la Cancillería gente de mucho prestigio también en el departamento jurídico, pero no, y lo más lamentable, que quien ataca, quien invade, asalta a la embajada de México es una mexicana. La ministra de Relaciones Exteriores, la doctora Mónica Palencia, es de origen mexicana, ya fue nacionalizada el mismo día que el 23 de noviembre del 2023, cuando Noboa asumió el mando. Pero ella es una mexicana que ataca a mansalva a su propia patria, porque los recintos de los consulados y embajadas son territorio de cada país. Y es lamentable lo que ha ocurrido. Y está calladita. Ella por dignidad debería renunciar, porque ella es mexicana. México pudiera declararla incluso hasta traidora a la patria. ¿Y todo por qué lo hicieron? Por odio político contra Jorge Glass. Esto demuestra una vez más la persecución política. ¿Por qué no? Mire, lo traen a La Roca. Y en La Roca, hasta en los baños, han puesto películas para ver toda su actividad. ¿Y por qué no le hicieron eso a Fito, a Colón Pico, a los grandes delincuentes que se les ha fugado? Pero a Jorge Glass es un odio. Para ellos, para los odiadores, Jorge Glass es como decir Correa. Si quisieran, pudieran hasta matarlo. La vida de Jorge Glass corre peligro en La Roca. Así lo dijo el representante de la diplomacia mexicana. No les importó la imagen internacional del Ecuador. Hemos quedado como un país, a pesar de que tiene una formalidad democrática, que hay un gobierno constitucional, estamos en una dictadura donde no se respeta ni siquiera el Código Orgánico Integral Penal ni la Constitución. Porque el COI, la ley, dice que tiene que haber un allanamiento judicial, presencia del fiscal, avisar a la misión diplomática. Si la misión diplomática no acepta el allanamiento, no se hace. Nada de eso. Sino que les importó un pito y se fueron contrario al derecho. Así es. Totalmente de acuerdo, doctor. Volveremos a tener la oportunidad de analizar otros temas jurídicos de gran interés a nivel nacional. Y este tema, quiero comprometerlo públicamente, le hacemos un seguimiento para ver qué pasa después de la reunión de la OEA, cuál es la posición del país y cuáles pueden ser los resultados. Leonardo, que nos caigan. Quiero decir algo importante que no le he dicho todavía. Como esto es un secuestro político, es causal de juicio político al presidente de la República. Lea usted el artículo 129 de la Constitución, numeral 3. Dice, la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente, 3, por delito de genocidio, que no es el caso, tortura tampoco, desaparición tampoco, secuestro, que es el caso, u homicidio, que no es el caso, secuestro por razones políticas o de conciencia. El presidente de la República puede ser llamado a juicio político por el secuestro a un asilado político de una embajada. Es que el asilo siempre ha sido respetado, y el carácter de asilo político lo da no el Estado territorial, lo da el Estado asilante, así lo dice la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954 en su artículo 4. Gravísimo. Hay que darle cátedra a este gobierno insensible, insensato, que está violando todo procedimiento y que da pena que este gobierno se mantenga, y por eso que hay que castigarlo el domingo 21 de abril votando no en todas las preguntas. Gravísimo lo que dice el artículo 129 de la Constitución de la República.
Nos pone de la ceja al ojo tal vez de una próxima muerte cruzada también. Ojalá que las cosas se lleven por el camino correcto. Gracias, doctor. Lo volvemos a interrumpir en esta semana para volver a conversar. Un abrazo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Eduardo Franco Loor, analista jurídico y docente universitario.